Mucho se ha hablado en las últimas horas del aspecto físico de los jugadores, las lesiones de algunos futbolistas, lo que pasó con Rodri, lo que pasó con Ter Stegen, y especialmente este rumor que empieza a circular y tomar cierta fuerza, que los futbolistas estarían pensando en ir a una huelga por la cantidad de partidos que tiene el calendario futbolístico. Algo que ya lo he dicho en muchas ocasiones y no me quiero meter en ese tema. Acá hay gato encerrado, acá hay un movimiento que tiene que ver desde el sindicato de jugadores opuestos porque no son parte del negocio de la FIFA, que es organizar el Mundial de Clubes. Pero dejando eso de lado, Hugo Sánchez, el Pentapichichi, en las últimas horas declaró que algo bueno para el fútbol, para poder cuidar al futbolista, sería permitirle 10 cambios a cada equipo. Que puedan hacer no 5 modificaciones, 10 por partido. Lo cual me agarro la cabeza. La verdad que me agarro la cabeza. Hugo Sánchez, eso la verdad es un disparate. Poder cambiar todo un equipo, más allá del trabajo complicado para los relatores, me imagino para Richard Méndez, comienza con una alineación y termina con la otra. Algo que vivimos nosotros, porque en los veranos estadounidenses, cuando acá viene el Arsenal, el Liverpool, el Chelsea, el City, el Real Madrid y Barcelona a jugar partidos amistosos, los técnicos ponen una alineación y en el segundo tiempo a veces cambian los 11. Y si no lo cambian al minuto 45, lo van cambiando al 50, 60, 70 y termina con una alineación diferente. A ver, hay algo importante en el fútbol que es la esencia de una idea colectiva. Y si voy a cambiar los 10 jugadores, termino jugando otra cosa, por más que haya entrenado. Después hay un aspecto que hay que tomarlo muy en cuenta. Si se llega a permitir algo similar, si llega a permitir las 10 modificaciones, entraríamos en una ventaja entre los grandes y los chicos. Porque un Madrid cuando juega con Osasuna, que Osasuna le hace partido y le aguanta el 0-0 y se defiende, empieza el Madrid al banco de suplentes a marcar una diferencia abismal. Un cambio, 2 cambios, 3 cambios, y los que entran son mejores que los titulares del conjunto rival. Entonces entraríamos a que con mi plantel, que el equipo B es superior al que tengo enfrente, le termino ganando porque en el aspecto físico estarían muy pero muy fresquitos. Dejemos el fútbol así. 5 modificaciones es lo correcto. Ya bastante se extendió lo que era el número de 3. Si quieren dosificar los esfuerzos de los jugadores, marquen un límite, marquen una línea, digan tantos jugadores, cada jugador tiene que jugar tantos partidos por temporada. Partido extra, habrá un bono, habrá un dinero y ya está. Y arreglemos, que el técnico dosifique y cambie. Porque al fin y al cabo en esto de intentar supuestamente proteger al futbolista, y los técnicos y terminan alineando los mismos. Los suplentes siguen siendo suplentes y los titulares siguen siendo titulares. No va a poner un equipo de suplentes para darle descanso a las grandes figuras. Entonces, no vayamos al extremo para tratar de modificar un problema que tiene un aspecto político detrás, que casi nadie quiere ver, que es la realidad de los manejos entre FIFA, UEFA, Liga Española, Liga Inglesa y demás organismos. 10 cambios es demasiado. Ya parecemos el fútbol americano. Es así y punto. Hernán, usted definitivamente se quedó en la edad de piedra. Que el mundo evoluciona, que el fútbol evoluciona, que hoy en día tenemos VAR, que la NBA tiene cambio libre, que el voleibol tiene cambio libre, que hay tantos deportes que permiten el cambio libre. Ni siquiera hablamos de cambio libre, hablamos de 10 cambios, ¿eh? No me compare hablamos con de 10 cambios. Hay muchos deportes que son así. La NBA tiene un desgaste físico de vuelta de aro a aro, de aro a aro, de tablero a tablero. Bueno, a veces tienen mayor recorrido que los futbolistas. Juegan 3, 4 a veces tienen mayor recorrido recorrido que los futbolistas. Juegan 3, 4 partidos por semana la NBA. Tienen que viajar por todos los Estados Unidos de punta a punta, de costa a costa. Y por eso no tiene derecho el futbolista a tener cierto margen de descanso durante un partido y dosificar. Usted vive en la edad de piedra. ¿Cómo va a permitir 10 cambios? ¿Quiere cambiar el ABC del fútbol? ¿Y por qué no los va a permitir? Antes no estaba permitido más de 2 cambios y se introdujo un tercero. Antes los equipos ganaban 2 puntos por victoria. ¿Por qué no evolucionar si el fútbol evoluciona? Si el mundo evoluciona. Hoy en día usted maneja un carro eléctrico, Hernán. ¿Qué me está diciendo? El fútbol tiene derecho a evolucionar. Estoy de acuerdo, que vengan los 10 cambios. Es más, que sean cambios libres. Dosificarías, tendrías menos lesiones, alargarías la vida del jugador.
Se beneficiarían las selecciones. Paremos un poco con la mentira periodística y repetir mentiras una tras de otra. Rodri, que se acaba de lesionar el fin de semana, no había jugado un solo partido como titular de la Eurocopa. Desde la Eurocopa que pero no jugaba como titular. Es un caso aislado, Hernán. Había jugado solo Rodri unos es un caso minutos. aislado. No había arrancado ningún encuentro. Arranca como titular, es un partido muy físico contra el Arsenal, lo fueron a buscar del comienzo, se termina lesionando. Y después en la cantidad de partidos. ¿Qué cantidad de partidos? No me déjeme de joder, Richard Méndez. Simplemente se lesionó porque se lesionó. La lesión de Rodri siempre. No tiene que ver con eso. Sí no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver. ¿Y qué me cuenta lo de Fermín? Hay exceso de partidos con Fermín, ¿no? Porque también hasta los Juegos Olímpicos fue. Ahí sí hay exceso de partidos. Pero un jovencito. Y la de Dani Olmo, ahí sí hay exceso de partidos. ¿Cuánto jugaba por semana? ¿Y Dani Olmo, cuántos partidos jugó? Pero Dani Olmo siempre ha tenido problemas físicos por alguna razón que puede estar ligada a la alimentación, a la niñez, a la preparación o a la joda, yo qué sé. Siempre Hernán, si usted manejara la FIFA, los arcos no tendrían larguero todavía. Usted se quedó en la edad de piedra, que el mundo evoluciona, que no es malo evolucionar, que no es malo cambiar los paradigmas, que los cambios a veces son buenos. Cuando son necesarios, sobre todo. No estoy en contra de la evolución. No estoy en contra de cambiar y mejorar. Todo tiene que ser paulatino, todo tiene que ser moderado. Así como se modificó de 2 a 3 y de 3 a 5 producto de la pandemia, por eso fue, porque había que darle mayor descanso a los jugadores y por lo que ya conocemos y se amplió el tema físico, perfecto, que se analice, porque en un sexto cambio, pero no vayamos a cambiar todo un equipo de fútbol. Todos los jugadores del campo de juego menos uno. O sea, estamos ya en un disparate. Entonces, que aparte lo dije, va a ser una ventaja para los que ganan casi siempre. Con esto, ganarían, por supuesto, de punta a punta. Es así y punto. Hace pocas temporadas, en México se enorgullecían de tener en la Liga MX una de las 10 ligas con mejores niveles de asistencia en el planeta. Curiosamente, la situación ha ido decreciendo y en este 2024 el descenso se calcula en asistencia a los estadios de la Primera División Mexicana entre un 35 y un 45%, dependiendo obviamente de las sedes. Equipos regiomontanos como Tigres o Monterrey no sufren ese problema, quizá por el alto nivel competitivo, por las plantillas que han estructurado, pero es un problema que sí sufren desde los más chicos. Podemos hablar de Juárez, podemos hablar de alguno que otro equipo, pero después equipos tradicionales, clubes de tradición y de arraigo en el fanático mexicano lo sufren. Lo sufre el América, que no hace mucho con Jardiné dio la vuelta olímpica, un estadio para más de 80,000 espectadores y no es capaz de llevar 15,000 a la cancha. Chivas de Guadalajara trajo al Akron a Javier Chicharito Hernández y en el principio se vendieron las entradas. Después el fanático se dio cuenta que Javier Hernández te puede llenar el estadio una vez, pero cuando ves que no juega o no le da para jugar y competir, el fanático se va alejando. A eso le sumamos el alto costo también de las boleterías y que hoy en día, para el padre de familia en México ir al fútbol con su familia, pues le cuesta y le representa un gran dinero, porque ya los tiempos han cambiado. Hoy el fútbol en México, pues ya la gente no se acerca como antes. Eso sí, México sigue siendo importante a nivel de distribución en streaming alrededor del planeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que México tiene para su fortuna una diáspora enorme, que sobre todo en los Estados Unidos está rondando los 30 millones de mexicanos. Entonces, podría pensarse que el fútbol mexicano, como se ve en todas partes del mundo vía streaming, puede andar bien y el fanático está conectado de manera permanente con su equipo. Pero lo triste es que en los estadios del fútbol mexicano cada vez más vemos el frío concreto sin alguien que esté allí alentando o apoyando a su equipo. Son pocos los clubes que han invertido y que han tratado de seguir haciendo su equipo atractivo al fanático y además de hacerlo asequible, que el equipo esté cerca siempre del aficionado. Eso no está sucediendo con la mayoría de los clubes de la Liga MX, algo que tienen que desde ya empezar a ponerle el ojo los directivos. Y si hay que tomar correctivos, si hay que volver a cosas y prácticas del pasado, si hay que olvidarse de traer tanto extranjero, cartuchos quemados
y darle más oportunidad al chico canterano, pues que lo hagan. Pero no dejen morir el fútbol mexicano y acérquenle el espectáculo al fanático. Denle seguridad también y que no se repitan los terribles incidentes que hemos visto en algunos casos de violencia que han ocurrido con barras bravas, que en algún momento, para no llamarlos barras bravas, le inventaron aquello de grupos de animación. Es otra de las cosas que preocupa a un padre de familia a la hora de comprar boletos y llevar a sus hijos a ver un partido de fútbol, porque el fútbol tiene que ser algo para disfrutar en familia, sin que te arruine la cartera y sin que tengas que salir corriendo porque hay inseguridad y porque suceden acciones de violencia en las tribunas de un estadio que además tiene pocos accesos para poder salir cuando las cosas se ponen feas. Es momento de revisar por qué el fanático mexicano se está alejando de los estadios de la Liga MX. Es así y punto. A ver, es un tema interesante, un tema que tendrá que analizar, de verdad, la Liga MX. Hay un par de conceptos que no coincido, pero la mayoría sí. Es un problema que tiene la Liga MX, que yo lo atribuyo a la cantidad de competencias paralelas, porque se juega la Leagues Cup, se juega con CONCACAF Champions League, porque ahora se juega el campeón de campeones, porque este sistema de jugar todos contra todos a una rueda y que después se juega en la liguilla, la definición, también lleva al aficionado a que, bueno, terminemos octavos, séptimos, cuartos, terceros, no nos cambia demasiado, aunque tengamos que pasar por un repechaje previo para llegar a la liguilla. Desde ese punto de vista, es verdad que pareciera que el aficionado hoy le empieza a dar la espalda al fútbol México, que comúnmente, es verdad, tenía buenas convocatorias. Hay plazas donde ha habido expectativa al comienzo, cuando llegó Mazatlán, cuando llegó Juárez, pero tampoco hay una afición arraigada muchos años. Son equipos nuevos, son equipos sin historia, y eso también influye. Y equipos que comúnmente son perdedores, porque cuando hemos visto un Mazatlán, un Juárez, un Gallos Blancos competitivo, muy pocas veces. Todo eso termina influyendo. El aficionado quiere ir a su estadio a ver ganar a su equipo. Entonces, todo eso está jugando en contra de una liga mexicana que aparte ha perdido a figuras. O sea, no tiene las figuras que antes de repente decía así, quiero ver a un Memo Ochoa, quiero ver a un Héctor Herrera, quiero ver a un jugador estelar, o sea un Guiñac en su mejor momento como cuando llegó al conjunto de Tigres. Empieza a jugar en contra también ese aspecto, sumado a la competencia de la televisión. El aficionado dice, me quedo en mi casa, más cómodo, veo la Liga Española, veo fútbol internacional y no veo... ¿Por qué lo pasan en diferido? Que lo pasen en diferido, que protegen el producto. Está bien, pero tendría que verlo en diferido, tendría que verlo después más tarde, tendría que ser fiel a los colores de su equipo. Pero le está faltando esa pasión, ese extra. Y hoy México está en un momento complicado de su historia. La selección le va mal, ha perdido figuras, entonces se empieza a cansar el aficionado. Siempre lo mismo, los dirigentes dejan mucho que desear, hay que renovar, hay que buscar algo para despertar al aficionado. Lo que sí le digo una cosa, no aproveche como la mayoría que me rompe la paciencia, meter a Chicharito en el medio. Chicharito le hace bien a la Liga MX. Chicharito ha, primero, llevado gente a los estadios. Es cierto que no ha rendido como se esperaba, pero volvió a la Liga MX, aceptó volver a la Liga Mexicana, cuando la mayoría de futbolistas dicen, me voy a la MLS que gano más plata, ni vuelvo a la Liga MX que me van a criticar. Él sí aceptó volver a la MX en un equipo como Chivas, que sabía que no tenía el plantel para competirle a los poderosos de la Liga MX. Pero aceptó volver porque no lo querían en Los Ángeles Galaxy, Hernán, porque pero no podría rindió. Haberse retirado, se podría ir a Colorado Rapid, podría haber ido a jugar a la Liga de Segunda División de España, podría buscar en otra latitud. Segunda División de España. Por decir un ejemplo, podía jugar en otro lado, pero volvió a la MX. Y hay que reconocer cuando uno regresa a su país. Hay jugadores que no quieren regresar. El México en otro lado. ¿Cuánto le estará costando a Chivas, Chicharito? Le costó mucha plata, pero perfecto. Es un dinero invertido para una apuesta que le salió mal hasta ahora. Ajá. Pero que tenía entonces no le hace tanto bien. Pero que tenía un riesgo. ¿Cómo no va a apostar a un jugador de selección histórico, goleador de la selección mexicana? Es verdad que venía en bajada y con problemas físicos, pero hizo lo correcto. Es la manera que el aficionado se acerca.
en Chivas se generó una expectativa y el aficionado fue al estadio para ver a Chicharito. Que después no marcó goles, perfecto. Que no anduvo, perfecto. Esa no la voy a discutir. Pero es la manera que se atrae el aficionado, trayendo cosas nuevas, refrescantes. Y en México hay algunos equipos que lo intentan hacer. A la larga es un aviso. Esto es un aviso, el tema de aficionados, cuando empiezan a bajar los porcentajes. Hay que hacer algo. El dirigente tiene que pensar no solo en el aspecto económico, el dueño de equipo, el presidente de equipo, también en cómo llevar la gente. Porque si no, el problema se agranda, y después va a ser insostenible, con estadios semivacíos. El porcentaje se nota cuando uno ve hasta en un clásico, la poca gente que termina asistiendo cuando uno espera un estadio repleto en muchos de los partidos atractivos. Pero también el sistema de competencia juega en contra, Richard, porque en una liguilla seguramente los estadios van a estar llenos de punta a punta. Los directivos tienen que repensar el modelo actual de la Liga MX, no solamente de la primera categoría, también pensar nuevamente en el ascenso y el descenso, que al final permitía que algunos otros estadios sí se pudieran llenar, así fueran un poquitito más chicos. El futbolista mexicano necesita el aliento de la tribuna, los clubes necesitan el dinero que trae el fanático y el fanático necesita esa conexión con su equipo. Devuélvanle el estadio al fanático y a la familia. Es así y punto.